Entre y agárrese fuerte. En nuestra iglesia amamos a Dios. No se equivoquen acerca de esto. En nuestra iglesia, nosotros creemos en el amor radical, incondicional y sin vacilaciones de Dios por nosotros. En nuestra iglesia, creemos que Jesús es Dios. Y también afirmamos que tú puedes o no creer que Jesús es Dios. No te estamos pidiendo que cambies tus creencias antes de asistir a nuestra iglesia. Nosotros estamos simplemente invitándote a un viaje hacia Jesús. Por años, las iglesias han enfatizado en que Jesús es la tarjeta de salida del infierno. En nuestra iglesia, nosotros damos más énfasis a Jesús como invitación a vivir una vida al máximo. En nuestra iglesia, creemos que cada persona tiene un sueño en lo más profundo de su corazón. Que Dios lo puso allí, no para nuestra gloria, sino para la suya. Su gloria. En nuestra iglesia no nos preocupa dónde has estado, sino para dónde irás. En nuestra iglesia creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es real, es vida, es activa. En nuestra iglesia no creemos que la gente que no asiste a una iglesia es nuestra enemiga. Ellos son personas reales que necesitan el amor perfecto que solo Dios da. Y creemos que ese amor se da a través de otras personas. Nosotros. En nuestra iglesia no vamos a dar una imagen de santos. Todos somos personas frágiles, pero Él está ensamblando las piezas. Y lo último y lo más importante, en nuestra iglesia creemos que Jesús verdaderamente vivió, murió en la cruz y se levantó al tercer día. Y no podemos y no vamos a cambiar este mensaje nunca. Hoy tú has escogido sentarte en el centro de un lugar muy seguro para oír un mensaje potencialmente peligroso. Bienvenido a nuestra iglesia. Que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.
con todo lo que yo soy, te alabo, no existe nada mejor. Todos unidos con el corazón, te damos gloria por todo, Señor. Todo el mundo de pie, si le amas, todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale, danzar. Con todo mi respirar, te alabo, con cada paso que doy, con todo lo que yo soy, te alabo, no existe nada mejor. Todos unidos con el corazón, te damos gloria por todo, Señor. Todo el mundo de pie, si le amas, todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale. Todo el mundo de pie, si le amas, todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale, danzar. Sí, Jesús, todo es para ti, Señor. Nuestra adoración, Rey. Jesús, todo es solo para ti, sí. Vivimos hoy para ti, sí. Todo damos solo a ti, sí. Oh, oh, Jesús, todo es solo para ti, sí. Vivimos hoy para ti, sí. Todo damos solo a ti, sí. Oh, oh, Jesús, todo es solo para ti, sí. Vivimos hoy para ti, sí. Todo damos solo a ti, sí. Oh, oh, todo el mundo de pie, si le amas, todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale. Todo el mundo de pie, si le amas, todo el mundo de pie, vamos a alabar. Todo el mundo de pie, si eres libre, adórale, danzar. Oh, 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 papito, mamita y niños de Río Kids. Quiero que se preparen, los invito, les animo a que se preparen todos los domingos a las 4:30 de la tarde para que te conectes con nosotros a través de Zoom. Recuerda que no estamos encerrados, estamos guardados por el Señor, pero queremos comprometernos contigo a seguir enseñándote, a seguir enseñándoles cada día más acerca de Jesús y para que aprendan a conocer más de Él y de su palabra. Los espero, no se les olvide. ¡Chao!
Amada Iglesia de Valledupar, buenos días, que el Señor les bendiga. Un gusto compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Quiero agradecer al pastor Mario, a la pastora Amanda, por permitirme estar con ustedes en este tiempo a través de estos medios, obviamente en esta época puntual que el Señor nos ha permitido vivir y que creemos es una bendición para que podamos crecer juntos como familia. Si son tan amables de acompañarme con sus Biblias, vamos al libro de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 14. Libro de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 14. Evangelio de Juan, el cuarto evangelio. Y sé que ustedes han estado hablando acerca del discípulo y han visto desde la perspectiva de este pasaje lo que es ser un discípulo. Todos nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús, y ser discípulo de Jesús precisamente tiene que ver con imitar su conducta, con estar muy atento, observando lo que el Maestro hace para nosotros también implementarlo en nuestra vida. Y hoy me corresponde hablarles de un discípulo que sirve a los demás. El discípulo que sirve a los demás. Un discípulo que aprende a servir para servir a otros. Y esa es una dinámica que entendemos es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes, especialmente para los que somos discípulos de Jesús, porque hay mucha gente que cree en Jesús, que cree en Dios, pero no se convierte en su discípulo. De las multitudes que seguían a Jesús, la mayoría eran creyentes. Ellos lo veían hacer milagros, ellos lo veían actuar de manera sobrenatural. Algunos de ellos lo seguían por el pan que daba o por los peces que daban, otros por los milagros, los portentos, las señales, otros por las palabras bonitas que decía. Palabras bonitas, pero simplemente tenían comezón de oír, querían escucharlos. Pero solamente unos cuantos, un puñado de ellos, se convirtieron realmente en discípulos, en hacedores de las palabras que Jesús dijo. Jesús dijo que no son los que escuchan los que reciben la bendición, no son los que repiten las palabras, son aquellos que viven esas palabras que Él dijo, ¿no es cierto? Aquellos que practican las palabras que Él nos enseñó. Ahí es donde encontramos la verdadera bendición. Entonces, Juan capítulo 13, versículos 12 al 14, voy a leerlo en una versión que me gusta mucho porque es muy sencilla. Es la traducción en lenguaje actual, que dice así: después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque yo soy maestro y soy señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Les parece si oramos en este momento por la palabra? Acompáñenme, por favor. Señor bendito, yo te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que me está escuchando, Señor, en este momento. Y pido que tu palabra, como siempre, corra y sea glorificada y sea más cortante que espada de dos filos, que se meta a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que transforme la realidad de nuestras vidas. Que pasemos de ser simples creyentes a convertirnos en discípulos que practican el servirnos los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, ustedes han estado trabajando este pasaje. Jesús lava los pies de los discípulos. Y por supuesto también conocemos que esta era una labor que no debería realizar el principal de la casa, ¿cierto? Jesús, que era el rabí, que era el maestro, que era el curios, como lo llamaban sus discípulos. El curios era un término muy especial, un término en el griego que significa el dueño de todo, es el Señor, ¿sí? Y Jesús aquí afirma que sus discípulos le llamaban Señor. Y sin embargo el Señor toma la toalla, toma la palangana, la llena de agua y comienza a hacer uno de los oficios más denigrantes que había. Era el oficio destinado ni siquiera para los siervos, sino para el más pequeño de los siervos, para el más humilde de los siervos. Y básicamente es porque, ustedes saben, la gente en la época de Jesús no llevaban zapatos cerrados, sino que llevaban sandalias y sus pies estaban expuestos a las inclemencias del camino. Caminos de herradura, caminos destapados, donde podían tropezar con piedras,
donde podían tropezar con barro, pero también con estiércol, ¿sí? Los pies de los discípulos, que eran hombres que acostumbrados algunos de ellos a labores muy rudas como la pesca, por supuesto que no estaban muy recién salidos del pedicure, ¿no es cierto? Sino más bien todo lo contrario, estaban descuidados y venían de una larga caminata y por supuesto despedían un olor que no era el más agradable, y no era precisamente el maestro el que debía ejercitarse en esta labor, pero él les da las razones de por qué lo está haciendo. Después de lavarle los pies les dice lo siguiente: se puso el manto otra vez, volvió a sentarse a la mesa, los mira a los ojos. Yo me imagino esa mirada tan penetrante, esa mirada tan cariñosa, esa mirada tan tierna, tan profunda de Jesús, y les dice: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Seguramente la mayoría de los discípulos, por no decir todos, no entendían, pero para nada. Sí, prueba de ello es que más adelante Pedro, o más bien antes, Pedro no se deja lavar los pies, ¿no es cierto? Él no entendía lo que estaba haciendo. Y Jesús se lo dice: Pedro, no entiendes, ahora no entiendes lo que hago, pero si no me dejas lavarte los pies no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le responde: Señor, entonces dame una bañadita. No lo entiendo, Señor, pero dale, no hay problema. Ese era el maravilloso apóstol, discípulo Pedro. No entienden lo que estoy haciendo. Ustedes no entienden lo que acabo de hacer. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Lo que acaba de hacer Jesús es lo que todos los líderes deberíamos hacer, y es poner el ejemplo. Lo que acaba de hacer Jesús es lo que todos los servidores de la iglesia, desde el que sirve los refrescos hasta el maestro de escuela dominical más antiguo, desde los sugieres hasta el predicador, deberíamos hacer, y es modelar el servicio, el genuino servicio. No modelar para decir: mire, este soy yo, llevo 35 años en la iglesia y voy a modelarles cómo es que se hace. No, modelarlo con humildad para que otros se animen a hacerlo con alguien más, y que en nuestra iglesia se genere este tipo de dinámicas, que sea absolutamente normal que nosotros podamos servirnos los unos a los otros, servirnos con una naturalidad hermosa al interior de nuestras congregaciones, que la gente llegue a nuestra congregación, que la gente entre en nuestra casa y pueda determinar que somos gente que sirve con naturalidad y con un profundo amor. Ustedes me llaman maestro y señor. En otras palabras, yo soy quien ocupó el cargo más alto dentro de la iglesia, y sin embargo les he lavado los pies. He hecho la tarea del siervo, he hecho la tarea despreciable. A ninguno de los discípulos se le ocurrió que ellos eran los que tenían que hacerlo, porque en ausencia del siervo que lavaba los pies, alguno de ellos, ¿qué tal Judas, por ejemplo? ¿Qué tal Juan, que era el discípulo más cercano al corazón de Jesús, según él? ¿Qué tal Pedrito? ¿No es cierto? Pero no, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Claramente en el corazón de los discípulos más bien había como rivalidades de poder, intereses de poder. Y eso se ve hasta incluso un poquito después de la resurrección de Jesús, donde Pedro, después de hablar con Jesús y de haber sido perdonado y restituido por Jesús, le señala a Juan y le dice: maestro, ¿y qué hacemos con este? Como diciendo, los dos no cabemos en el mismo lugar, ¿cierto? Pedrito, qué imprudente. A veces también somos así los discípulos de esta época, como Pedrito, ¿cierto? Estamos buscando posición, estamos buscando que se nos exalte, estamos buscando estar por encima de los demás, cuando realmente el llamado del maestro y el ejemplo que dio el maestro es a que nos sirvamos los unos a los otros. Yo quiero hablarles de 3 efectos que produce el servirnos los unos a los otros. Y el primero de ellos es que revela nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Mateo capítulo 23, versículos 8 al 12. Mateo capítulo 23, versículos 8 al 12. Hablando Jesús dice: pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos. Repito, ustedes son como hermanos. ¿Qué somos, iglesia? Hermanos, ¿cierto? Y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías,
soy su único líder. Muy importante esto, todos estamos en el mismo plano, al mismo nivel. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes. Entonces, ¿qué es lo que nos da nuestra identidad? El servir a los demás. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen como razón de ser servir a los demás. No tengamos mayor concepto de nosotros que el que debamos tener, pero tampoco menor concepto que el que debamos tener. Aquí se revela nuestra identidad. Nosotros somos iguales, mis hermanos. No importa si naciste en la familia con cuna de oro o con cuna de madera, de paja, de barro, no importa. Todos somos iguales. El apóstol Pablo lo dijo así: no hay ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Somos todos iguales en Cristo Jesús. Y aquí el Señor está diciendo que la mejor manera de ser alguien importante dentro de la iglesia es servir. Pero no por posición, sino por el gusto de servir a los demás, por la expresión de amor. Recuerden también que Jesús dijo que su iglesia sería conocida porque tendríamos amor los unos para con los otros. Una manera de mostrar ese amor es a través del servicio genuino y desinteresado. No para impresionar al pastor, no para impresionar a nadie, simplemente porque es el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sirve. El pueblo de Dios sirve con absoluta gratitud por lo que Dios ha hecho. Y sirve a los demás como si le estuviera sirviendo al Señor. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos libres. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos iguales. No hay más alto ni más bajo entre nosotros. Somos iguales, mi hermano. Somos iguales en la iglesia. No importa si llevas 30 años en la iglesia. No importa si llevas 5 minutos. Somos iguales. Y es más, los antiguos deberían servir más a los nuevos, ¿no es cierto? Deberíamos quitarnos ese ropaje que se quitó Jesús. Y ponernos la toalla al hombro y poner la palangana con el agua y decir: ven, yo te lavo los pies, déjame servirte, porque esta es mi manera de expresarte el amor. Nosotros servimos a través de los ministerios en la iglesia, por supuesto, pero hay infinidad de maneras más en que podemos servirnos los unos a los otros. Una sonrisa cuando llegamos a la iglesia, una llamada en estos tiempos en que no podemos estar en el templo, ¿cierto? Una llamada a una persona que tal vez Dios nos ponga en el corazón y que le podamos decir: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y que le dediquemos 10, 15, 20 minutos para escuchar. Ese es un acto de servicio maravilloso que bendice a una persona. Un abrazo, aún en estos tiempos de pandemia. Tuvimos la experiencia hace poco de una mujer que nos pidió oración por su hijo. A su hijo le descubrieron un tumor en el cerebro. Y es un niño muy pequeño, un niño de 9 o 10 años. Así que ella tuvo que irse a un hospital en tiempos de pandemia. Y allí pues obviamente los médicos eran absolutamente distantes con ella. Nadie se le acercaba para darle consuelo. Ella se sentía tremendamente sola. Su esposo estaba trabajando. Su familia no podría estar ahí porque solamente una persona podía estar con el niño en una situación tan complicada. Así que ella clamó al Señor, le dijo: Señor, envíame a alguien que me dé un abrazo. Necesito ser confortada. Así mismo como clamó Jesús cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní, venían ángeles y le ministraban, ¿no es cierto? El Padre mandó un recurso para que él pudiera ser bendecido y ministrado. Así que esta mujer, después de clamar y de orar y pedirle al Señor que enviara a alguien que pudiera ministrarle, y bueno, de pasar varios días ahí antes de la cirugía de su hijo, vio entrar a un médico que no había visto nunca durante los días que había permanecido allí. Y este médico vino y preguntó por el niño, pero había algo diferente en esta mujer. Había una sonrisa, una calidez. La doctora apenas vio la historia clínica del niño, se enterneció con la situación y le dijo a la mamá, la miró a los ojos, la tomó de las manos sin ninguna prevención y le dijo: yo estoy en otra ala del hospital y estaba orando y Dios me dijo que alguien necesitaba un abrazo, así que creo que esa persona eres tú. Y vino y la abrazó, le dio un abrazo muy fuerte y esta mujer comenzó a llorar y entendió que era Dios
el que estaba respondiendo. Para hacer la historia larga, historia corta, este niño fue operado y los médicos decían que después de la operación pues no había garantías de que quedara muy bien, porque obviamente pues una operación al cerebro reviste de una gravedad bastante fuerte y profunda. Sin embargo, este niño apenas salió de la recuperación, reconoció a sus papás, estaba lúcido, estaba despierto completamente. Fue un milagro asombroso del Señor. Pero este sencillo acto de este médico de ir, de escuchar la voz de Dios, de ir y hacer lo que otros no habían hecho, porque como estamos en tiempo de COVID no se puede abrazar a nadie, no se puede besar a nadie, no se le puede ni dar la mano a nadie. Y ella, venciendo esas barreras, fue y lo hizo y bendijo la vida de esta mujer de una manera tremenda. Entonces hay pequeños actos de servicio que se convierten en cosas trascendentales que cambian la vida de los que están a nuestro alrededor. Esa es nuestra identidad. Los cristianos tenemos actos de servicio, algunos de ellos sencillos, pero que trascienden, que se hacen profundos, que cambian el día de las personas. Número 2, el efecto práctico de servir a los demás es que evita las diferencias entre nosotros. Cuando estamos en la dinámica de compartir con hermanos y también en lo que llamamos servir en la iglesia, vemos que las maestras de escuela dominical pueden pelearse, o los sugieres pueden pelearse y decirse cosas fuertes. Y nacen algunas enemistades incluso de años en la iglesia, porque me dijiste, porque no me dijiste, porque me miraste, porque no me miraste. En esa dinámica de servicio no podemos estar, porque ese servicio no le agrada al Señor, ¿no es cierto? La verdadera motivación para el servicio es lo que genera este cambio. Evita las diferencias entre nosotros. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 1 al 2. Santiago capítulo 4 versículos 1 al 2 nos describe de dónde vienen los pleitos y las disensiones en la gente. Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. ¿De dónde vienen? De que estamos luchando por nuestra posición. Estamos luchando porque yo quiero hacer esta cosa, yo quiero hacerlo de esta manera, y nos volvemos egoístas, ¿cierto? Eso mismo le ocurrió a los discípulos. Los discípulos en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, viene la mamá de algunos de ellos a pedirle al maestro que les conceda el estar a la derecha o a la izquierda del maestro. Es decir, Señor, dale el ministerio del interior a mi hijito, a Juanito. y además también dale el ministerio de defensa a Jacobito, el tan lindo que es, maestro. Y los discípulos que estaban cerca se indignaron por la petición de esta mujer, pero no se indignaron por lo que pedían los discípulos, sino porque a ellos no se les ocurrió antes. Ellos también querían posición. Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28 dice, la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron, Jesús sabía quién había mandado a la mamá, ¿cierto? El maestro no le responde a la señora, sino le dice a los discípulos, oiga, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Sí? ¿Ustedes pueden asumir el costo de lo que están pidiendo? Jesús respondió, y ellos dijeron que sí, que ellos lo podrían sufrir. ¿Qué tal estos? Sí lo estamos, dijeron en el versículo 22. Versículo 23 dice, Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Eso no lo decido yo. Algunos estamos muy deseosos de posición. Estamos muy deseosos de ser X cosa en la iglesia, X cosa en la vida, y vamos a pasar por encima de quien sea para lograrlo. Mala cosa. El Señor no va a respaldar esos planes. Si alguien tiene eminencia en la iglesia, si alguien tiene autoridad en la iglesia, es porque el Señor se lo habrá dado, ¿cierto?
No es porque ande pisando las cabezas de otras personas. No busquemos eso porque ese no es el verdadero servicio. Versículo 24. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo eso, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: presta atención a lo que el maestro le dice. Ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. La verdadera motivación del liderazgo es el servicio. ¿Qué es liderazgo? Es servicio. ¿Cuál es el distintivo, la identidad del liderazgo? El servicio. Y si yo tengo eso claro, si esa identidad está clara en mí, yo no tengo conflicto con los demás. No tengo conflicto con nadie, porque básicamente conozco mi posición. Sí, la Biblia dice que Jesús tenía clara su posición. Él sabía quién era. Él era el Hijo de Dios, co-creador de todas las cosas. En Él y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Se imaginan? Todo lo que nosotros conocemos, el cielo, la tierra, el universo, los planetas, las estrellas, los asteroides, los mares, los ríos, las montañas, las nubes, todo fue hecho por Él y para Él. Y no andaba chicaneando con eso, sino que simplemente sabía, tenía una identidad segura y por eso podía servir a los demás, incluso quitándose sus ropajes, ¿sí? Y poniéndose una toalla, inclinándose para lavar los sucios pies de los discípulos. No habría problema. Cuando eso lo tenemos claro, no tenemos conflictos entre nosotros, mis hermanos. Lo tercero que encontramos, el tercer efecto práctico que encontramos de servir a los demás, es que esto combate el orgullo. El orgullo es muy natural en los seres humanos y nos enorgullecemos por cosas que son vanas, por cosas que van a pasar. Ahora, mire lo que dice Marcos capítulo 9, versículos 33 al 36. ¿Quién es el más importante? Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm cuando ya estaban en la casa. Él les preguntó: ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo. Se dan cuenta que los discípulos tenían ahí sus rollos en cuanto a quién era el más grande, quién era el más importante, a quién le iba a tocar el ministerio de esto y de aquello, el puesto más cercano a Jesús, porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. ¡Qué tontería! Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser servidor de todos los demás. Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, mis hermanos, ¿qué debe hacer? Debe ser absolutamente claro en su identidad. Mi identidad es servir a los demás. Mi servicio es para los demás. Y voy a servirle a los demás como si lo estuviera haciendo para el Señor, porque efectivamente lo estoy haciendo para el Señor. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme? Bueno, y la gente se pregunta: pero maestro, ¿cuándo hicimos esto? Y él dice: cuando lo hiciste con alguno de estos pequeños, con alguno de mis amados siervos, lo hiciste conmigo. Cuando servimos a una persona, estamos sirviéndole al Señor. Y eso nos ayuda a combatir el orgullo, porque a veces vamos a tener que servir a personas que tal vez no nos agraden mucho, que nos desafíen, que tal vez nos parecen despreciables. Es muy probable que tal vez no estén a nuestro nivel, que tal vez no estén en nuestra jerarquía, que no tienen nuestro abolengo, ni nuestro apellido, ni nuestra antigüedad en la iglesia. Pero que el Señor dice: cuando se lo hiciste a esa persona, me lo hiciste a mí. Aquí está el Señor dándonos la clave para combatir el orgullo en nuestro corazón. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Y mire lo que hace a continuación Jesús. Luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo. ¿Qué les dijo? Pues efectivamente, que si querían ser el primero en el reino de los cielos, tenían que hacerse como ese niño, con la candidez, con la inocencia, con la capacidad para aprender. Los cristianos profesionales no existen. Cristianos graduados como cristianos no existen. Todos estamos en proceso
de aprendizaje. Los cristianos no somos productos terminados. En ninguna etapa de nuestra vida, aunque llevemos muchos años en la iglesia, aunque hayamos hecho todos los cursos que la iglesia tiene a bien abrir, que es muy bueno hacerlos, pero eso no nos hace cristianos profesionales. Cada día tenemos algo más para aprender. Y por eso le está diciendo a los discípulos que tal vez llevaban ya algunos años con Jesús, ustedes no son cristianos profesionales. Porque el cristiano profesional, el cristiano verdadero, es aquel que siempre se mantiene dispuesto a aprender un poco más. Dejen de ser orgullosos, muchachos, le está diciendo Jesús. Dejen de discutir entre ustedes por quién es el mejor, por quién es el más cercano al pastor, quién es el más cercano al maestro. Eso no tiene ningún sentido y ningún fruto. Bájenle en la nota a eso y empiecen a servir, porque el más grande es el que se hace más pequeño delante de la gente, el que sirve con más ganas. Tal vez el que incluso nadie se da cuenta que sirve. Nadie le da la palmadita en la espalda y le dice, qué bien lo hiciste, o en la reunión de servidores lo pasan al frente y le dicen, wow, qué gran servidor eres tú. Tal vez hasta es ignorado, ¿cierto? Pero esa persona sabe que Dios lo vio. Esa persona sabe que Dios estuvo al tanto, porque Él no le sirve a los hombres, Él le sirve al Señor. Así debemos ser todos los creyentes en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque esto revela nuestra identidad, porque esto evita las diferencias entre nosotros, estamos seguros de esa identidad, por lo tanto no tenemos nada que discutir ni que pelear con nadie más, pero además nos ayuda a combatir el orgullo. Termino con esta cita, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, ustedes son libres porque son servidores de Dios. Nuestra identidad es ser hijos, nuestra identidad es ser servidores, nuestra identidad es relacionarnos en amor, pero también nuestra identidad es que somos libres. Dice aquí el apóstol Pedro, ustedes son libres porque son servidores de Dios. ¿Cuántos libres en esta mañana? Muy bien, mis hermanos, así es. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. Varias maneras en que nosotros vencemos el orgullo acá, a través del servicio. Número 1, dice, no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. No tenemos esa libertad. Entre mayor libertad, más cuidado tenemos de incurrir en el pecado, ¿sí? Aborrecemos el pecado. Las personas verdaderamente libres se mantienen lejanas del pecado. Número 2, respetan a todos y aman de manera especial a los miembros de la iglesia. Respetan a todas las personas, al vecino inconverso, al vecino católico, el celador del conjunto residencial donde vive, porque es una persona con una dignidad que Dios nos anima a que nosotros honremos. Dice, respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Esas personas maravillosas de la iglesia donde ha sido plantado, amémoslo. A esas personas de la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de sana doctrina que está por todos lados en nuestro país, amémoslo de manera especial. Evitemos los chismes, las murmuraciones. Hablemos en amor siempre. Hablemos en fe acerca de las personas. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, decía el apóstol Pablo. Y por último, una cosa que hoy en día cuesta mucho trabajo. Bueno, honrar a Dios, que lamentablemente parece ser que incluso al interior de la iglesia deshonramos más a Dios de lo que lo honramos, pero necesitamos honrar a Dios con nuestra vida, honrar a Dios con nuestras palabras, honrar a Dios con nuestras decisiones, honrar a Dios con nuestros matrimonios, honrar a Dios con la manera como manejamos nuestro dinero, nuestras finanzas, ¿cierto? Y por otro lado, y respeten al emperador romano. Y el emperador romano, acuérdense, Jesús le está hablando, Pedro le está hablando aquí a judíos, ¿cierto? O en su defecto tal vez a gente que tenía rabia contra el imperio romano. Y aquí el apóstol Pedro les está diciendo una cosa que puede ser aberrante a los oídos de la gente. Respeten al emperador romano. Yo les digo, mis hermanos, respetemos a nuestros gobernantes. No importa si estás de acuerdo o no con quién es el presidente actual, respétalo, ¿cierto? No publiquemos cosas a través de las redes sociales que denigren a esta persona. A nadie. Los cristianos no deberíamos participar en esas cadenas donde se burlan
dibujando al presidente como un cerdito o dibujando a la oposición de otra manera, tachando de guerrilleros y de no sé cuántas cosas más a la gente. Mis hermanos, nosotros la iglesia tenemos que hablar con altura, tenemos que hablar con amor. Nosotros no nos inmiscuimos en esos temas. Cuando hay algo que denunciar, lo denunciamos, por supuesto, ahí hay que decirlo y hay que sentar una protesta, pero nuestro respeto y nuestra honra deben estar con las autoridades, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, mis hermanos, beneficios, efectos prácticos de servirnos los unos a los otros. Empecemos por casa. En casa es donde más se necesita que podamos tener actos de servicio. El acto de servicio no es solamente hacer el oficio, sino es hacer el oficio y no estar dando cantaleta. El acto de servicio no es solamente servir el desayuno y llevarlo a la cama, sino hacerlo con amor, no con reproches. No dar ese acto de servicio y después de estar gritando y diciendo cosas inadecuadas. No, los actos de servicio van acompañados de querer hacer el bien a los demás en todo el tiempo, incluso cuando estamos en desacuerdo con las personas que nos rodean. Mis hermanos, animémonos a seguir el consejo de Jesús. Sirvámonos en amor los unos a los otros. Dentro de nuestra familia, fuera de nuestra familia, dentro de nuestra familia en la fe, en otras palabras, en la iglesia, y también fuera de la familia de la fe. Oremos juntos, por favor. Padre, te doy gracias por tu palabra, que siempre es viva y es eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Hoy pido que tu palabra, Señor, penetre hasta lo profundo del corazón de mis hermanos y que ellos puedan ser transformados por esta preciosa palabra. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios les bendiga. Ahora en la ICCC tenemos más opciones para que puedas hacer tus aportes de diezmos y donaciones. Aquí te contamos cuáles son. 1. Mediante transferencia en línea desde la página de tu banco o por consignación en ventanilla del Banco AB Villas. 2. Mediante corresponsales bancarios del Banco AB Villas. Para esto, verifica los puntos autorizados en tu ciudad y ve al más cercano. La única información que necesitarás es el código de tu iglesia y tu número de cédula. Y 3. Mediante el botón PSE para pagos en línea. Solicita el manual en la oficina financiera de tu iglesia local. Recuerda que estos aportes los debes reportar al correo electrónico de nuestra iglesia, donde debes relacionar tu nombre completo, número de documento, número de celular y propósito del mismo. Me temo que tendremos una generación de gente que al final de sus vidas mirarán atrás y verán un sitio donde se dirigieron hacia el aislamiento y la soledad y la pérdida de esperanza. En las últimas 2 generaciones hubo 25 matrimonios y 22 divorcios. ¿Y qué les hace eso a los niños? Les decimos que... ¿Qué pasa cuando esa imagen? Lo que la cruz le prometió al matrimonio es un comienzo sano.